Pues hoy os quería hablar de las 4 tempestades. Hice ahí un cartelito que es un poco ahí, las 4 tempestades. Hay alguien enfrente de una tempestad. Porque ya sabéis que la vida no está hecha solamente de momentos maravillosos, de momentos felices, de momentos de sol. También hay tiempos de problemas. Hay tiempos que llegan, que nos angustian, que nos ponen tristes. Porque un día soleado puede durar 12 horas, pero bastan 12 minutos de una intensa tormenta para olvidar las 12 horas de sol, ¿verdad? Y estas tormentas, en medio de la vida, en medio del sol, suceden. Las tormentas, las tempestades, son inevitables en la vida. También son imprevisibles, llegan cuando menos te lo esperas, pero también son pedagógicas, son didácticas, nos enseñan algo, nos enseñan cosas. Y es lo que queremos aprender en este momento, sacar de las tormentas de la vida enseñanzas para nuestra vida. Y yo, como soy profe, hoy también quiero ser muy pedagógica, muy didáctica, y que vosotros también pues salgáis de aquí aprendiendo cosas nuevas. Entonces, todos enfrentamos tormentas en la vida, todos. La diferencia es qué hacemos ante estas tormentas. Lo importante no es cómo entramos, sino cómo salimos. Y vamos a salir bien, vamos a aprender a salir bien. Y las tempestades. Las tempestades son tormentas en el medio del mar. Son fenómenos violentos que vienen acompañados de viento, de lluvia, de rayos, de truenos. Ya sabéis, seguro que habéis vivido alguna tormenta y espero que ninguna tempestad en medio del mar. Pero en la vida de una persona, la tempestad llega, simboliza tiempos de dolor, tiempos de lucha, tiempos de necesidad. Y sea cual sea nuestra condición, seamos mayores, jóvenes, ricos, pobres, vamos a atravesar tempestades en algún momento de la vida, tarde o temprano. Si no has atravesado ninguna, te voy a dar una mala noticia, y es que en algún momento se va a atravesar. ¿Por qué? Jesús dijo en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero lo mejor es la segunda parte, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y en la Biblia podemos ver 4 tempestades diferentes que se levantaron en diferentes momentos y que nos enseñan principios muy importantes de por qué hay tempestades en la vida y lo mejor, ¿para qué? Así que si estás atravesando en este momento una situación difícil, una tormenta, una tempestad en tu vida, vamos entre todos a reflexionar un poquito y vamos a hacernos 2 preguntas. ¿Por qué llegan y para qué llegan? ¿Qué propósito tienen en nuestras vidas? Y la primera tormenta de la que quiero hablar primera tempestad es una tempestad causada por nosotros mismos. Esa tempestad que nosotros mismos causamos a causa de nuestras decisiones, a causa de diferentes cosas. Y la Biblia nos muestra un ejemplo muy claro en el libro de Jonás. La historia del profeta Jonás es una historia de tempestad. Es un hombre, Jonás, un profeta de Dios, que recibe un mandato claro de Dios. Él tenía que ir a predicar a Nínive, una ciudad en Asiria, una ciudad populosa, la más poderosa, pero también la más perversa de Asiria. Dios no está feliz de cómo es el estilo de vida de los ninivitas y manda al profeta Jonás que vaya allí, porque si ellos no cambian su vida, no se arrepienten, en 40 días serán destruidos. Y entonces Jonás, desobedeciendo el mandato de Dios, huye, se va al puerto y se enrola en un barco que va a Tarsis. Tarsis, que es España, partía para España. Y eso lo podemos leer en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Entonces, Jonás desobedece. Y esa desobediencia es la que hace que esa tormenta, que esa tempestad se levante en el medio del mar. Y lo podemos leer en el versículo 4. Pero el Señor hizo levantar, Jonás 1:4, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Así que vemos a Jonás huyendo del mandato de Dios, desobedeciendo en ese momento, y se enrola en esa nave. Y esa desobediencia no solamente le trae consecuencias a él, consecuencias personales, sino que trae consecuencias a todo el pasaje, a todos los que iban en el navío. Hace levantar el Señor un viento en medio del mar que todos pensaron que la nave se partiría. Aquellos pensaban que se iban a morir. Y entonces los marineros, desesperados, empiezan a clamar cada uno a sus dioses, a los dioses que conocían, y empiezan a tirar por la borda toda cuanta carga encontraban para aligerar el navío, hacer la navegación más tranquila, pero imposible, porque aquello no cambiaba. Y mientras tanto, ¿qué hace Jonás? Jonás está en el fondo del barco durmiendo a pierna suelta. Así que el capitán va y lo despierta y lo confronta. Y él, el propio Jonás, se da cuenta, lo podemos leer en Jonás 1, versículo 10, que él es el lastre que necesita ser tirado, ser echado al mar. Y pide ser arrojado al mar. Y lo vemos en el versículo 12, dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así que Jonás lo confiesa, sabe que el culpable de aquella tempestad está siendo él. Y a pesar de que los marineros intentan por todos los medios llevar el navío a buen puerto, pues es que es imposible. Así que finalmente arrojan a Jonás por la borda. Y el mar, inmediatamente, cuando él es arrojado, se calma de su furia, de tal manera que aquellos marineros temieron a Dios y se dieron cuenta de que había una intervención divina. ¿Por qué? ¿Por qué esta tormenta, esta tempestad en el medio del mar? Porque Jonás había huido de la voluntad de Dios. Había huido de algo que Dios le había llamado a hacer. Y el huir de la voluntad de Dios no solamente trae consecuencias para uno mismo, para el que está huyendo en este momento, para aquel que está desobedeciendo el mandato de Dios, sino para aquellos que rodean, que nos están rodeando, si somos nosotros los que estamos huyendo. Y a veces el daño es irreparable. Entonces, ¿por qué aparece la tormenta? Por la desobediencia, por huir del llamamiento de Dios. Pero Dios tenía preparada una estrategia para hacer volver a Jonás a su plan original. ¿Y cuál era esa estrategia? Pues Dios prepara un pez, un gran pez, para tragarse a Jonás. Si tú sabes que Dios te llamó a hacer algo importante, si tú sabes que Dios te llamó a servirle a Él en algún área, si Él te habló y aún así has ignorado ese llamamiento de Dios, deja de desobedecer, deja de huir, porque puede ser que tú estés atrayendo una tempestad a tu vida, a tu casa, y que los daños puedan ser tremendos para tu vida. Jonás pasó 3 días y 3 noches encerrado en aquel lugar oscuro de la barriga de esa ballena, de ese pez, en un lugar frío, oscuro, putrefacto. ¿Os imagináis? Le contamos a los niños en la escuela dominical, ¿cómo era aquel lugar? Dicen los niños, horrible. Sobre todo que él no tenía esperanza de salir vivo de ese lugar. Era muy difícil. Él seguramente que se vio desesperado, y en medio de esa desesperación, de esa amargura, él se arrepiente, él cambia y él promete a Dios seguir su llamamiento, obedecer a Dios. Es expulsado del vientre del pez. El libro de Jonás es un libro muy bonito, muy interesante, muy cortito. Y hace ese viaje de cientos de kilómetros a Nínive y conduce a la ciudad de Nínive a un gran avivamiento, de tal manera que hasta el rey de Nínive se arrepiente. Y eso que Jonás, había
era especialito, porque luego si lees el libro de Jonás, al final, bueno, tenía sus cositas Jonás, él no era el profeta mejor del mundo, pero fijaros, él tenía un llamamiento tan increíble de que cientos de miles de personas, se decía que Nínive tenía más de 500.000 personas, 500.000 habitantes, cientos de miles se convierten, se arrepienten y cambian de vida. Hay personas que tienen un claro llamamiento de Dios. Dios los ha llamado, tienen una misión, lo saben, pero por diferentes motivos, por diferentes situaciones, por miedo, por cualquier cosa, hay una desviación de la voluntad de Dios. Hay un abandono de lo que Dios les llamó a hacer. Pero, ¿sabes? Dios está preparando un plan para que tú vuelvas al plan original, vuelvas al camino. Como decía mi padre, volver o rego, esto lo entendemos los gallegos. No vamos a esperar que nos ocurra lo mismo que a Jonás, ¿verdad? Yo no quiero a estar en el vientre del pez, a un estado de náusea. No hacer la voluntad de Dios provoca un estado de náusea, un estado terrible de revoltijo de estómago en nuestra vida. Obedezcamos a Dios. Él nos da la oportunidad de rectificar de nuestro camino si hemos sido como Jonás. Ya sabéis, no podemos escondernos de Dios. No hay lugar a donde huyamos que Él no nos vea. Él desea llevar a cabo el propósito que se propuso con nuestra vida, con nosotros. Y Él lo quiere conseguir a pesar de nuestras objeciones, de todas nuestras dilaciones, de que dilatemos el llamamiento. Hay un texto en Efesios 2:10 que nos recuerda que Él tiene planes para nosotros y Él se va a encargar de que nosotros nos ajustemos a ese plan. Será mucho más fácil si nosotros, a diferencia de Jonás, obedecemos sin tardar, ¿verdad? ¿Para qué entonces la tempestad? Sabemos el por qué, por su desobediencia, por huir del llamamiento, pero ¿para qué de la tempestad de Jonás? Para hacernos volver a su voluntad, a su plan original, que es lo que Él desea hacer en nuestras vidas. La segunda tormenta que vamos a ver, la segunda tempestad, es una tempestad que viene por la falta de dirección de Dios, por no escuchar los consejos sabios. Y lo vemos en Hechos 27. Y en Hechos 27 está relatando la vida de Pablo, del apóstol Pablo, y habla de una tempestad que se levanta en el mar. Y el apóstol Pablo no era precisamente un marinero, lo sabemos, pero sí era un hombre que había navegado por el mar Egeo, por el mar Mediterráneo, y también conocía los peligros del mar, porque de hecho escribió que él estuvo presente en varios naufragios. Entonces, Pablo se encuentra preso y junto con otros presos es llevado a Roma para presentarse ante César y es custodiado por un centurión romano que se llamaba Julio. Entonces lo vemos en Hechos 27 y el autor de Hechos, que es Lucas, describe que en este momento, que era un tiempo después de tiempos de ayuno, lo he mirado y era como finales de septiembre. Y dice que esta época era un tiempo de navegación peligrosa. Y realmente hoy sigue siendo un tiempo de navegación peligrosa. Si tú te vas de crucero por el Mediterráneo después a finales de septiembre, pues lo vas a pasar un poquito mal, porque los barcos se tambalean y de hecho los accidentes que ocurren en los cruceros en el Mediterráneo suelen ser en el otoño. Entonces, vete de crucero, pero en veranito, que está muy bien irse de crucero, ¿verdad? A mí me encantaría. Aviso, bueno. Mensaje subliminal. No es una broma. Entonces,
Pablo, que conoce el mar y conoce el tiempo, lo que sucede en ese tiempo en el Mediterráneo, les advierte que embarcarse en esa época iba a ser muy peligroso. Entonces les amonesta a seguir el viaje porque podía significar un peligro para la nave, para la carga, también para las personas, para las vidas de los viajeros. Pero el oficial Julio, que consulta al capitán, que consulta al piloto, pues dice no. Porque en ese momento Julio era la autoridad, en ese momento, por ser oficial militar, era la autoridad a cargo, y él no quería pasar el invierno en ese lugar, él quería llegar pronto a Roma, y lo podemos leer, para no extenderme mucho, lo podéis leer en el versículo, en el capítulo 29, del 9 al 12, ¿no? Entonces, querían llegar pronto, no querían invernar en ese lugar. Entonces, en medio del viaje se levanta un viento huracanado y hasta tiene un nombre, Euroclidón. Y bajan las velas y quedan a la deriva. Ese barco en medio del mar queda a la deriva. Y al día siguiente se levanta una tempestad tan fuerte que empezaron a echar al mar toda la carga también, e incluso partes del barco para aligerar esa carga. Y la situación era tan terrible, tan desoladora, que leemos en el versículo 20 del capítulo 27, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así que imaginaros cómo se encuentran. Pablo está diciendo que habían perdido toda esperanza de salvarnos. Y dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y les dice, os lo dije. Quiere que la intención de él no era, porque podrían pensar, mira, este no quiere presentarse delante de César y entonces quiere posponer el viaje. No, la intención de él era verdadera. Os di un consejo. Sabía más que vosotros, no me quisisteis escuchar. Ahora vais a tener que asumir las consecuencias de todo este desoír el consejo de quien sabe un poquito más que vosotros. Y en los versículos del 22 al 25 dice, les exhorta a tener buen ánimo y les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él les exhorta a tener buen ánimo y les dice: nadie morirá. Pero ¿por qué les asegura a aquella tripulación de 200 y pico hombres que nadie iba a morir? Porque aquella noche Pablo había recibido la visita de un ángel de Dios, y dice: ¿de quién soy y a quién sirvo? Él sabía quién era, qué integridad, qué conocimiento de Dios. Con un mensaje aquel ángel de que no morirían. El barco se perdería, sí, pero la vida de Pablo y del resto de la tripulación, del resto del pasaje, serían preservados, porque Pablo estaba allí y él era el agente que hizo posible esa salvación de cada uno. Todos se iban a salvar de esa muerte segura. ¿Por qué se iban a salvar? ¿Por qué? Porque en ese barco había un hombre que vivía en la voluntad de Dios. Había un hombre que se dejaba guiar por Dios. Había un hombre que fue un agente de salvación para los que viajaban en él. Qué diferente con Jonás, ¿verdad? Jonás, agente de dolor
y de poner en peligro las vidas, y Pablo, agente de salvación para aquellos que estaban con él en el barco. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué se encontraron en medio de la tempestad? Porque hubo un hombre, Julio, que se fió de sí mismo, que fue sabio en su propia prudencia, que se fió por lo que le parecía, porque tenía prisa, porque quería llegar pronto, porque no quería pasar un invierno. Es igual, porque se fió de su propia prudencia, no se fió del consejo sabio de quien sabía más que él. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Poner un Pablo en tu vida o un Jonás en tu vida? Yo quiero un Pablo, no quiero Jonases en mi vida, ¿no? Y te pueden llevar a meterte en problemas. Así que nosotros también tenemos que ser Pablos y no Jonases para nosotros y para la vida de los demás, ¿verdad? Para no meternos en problemas. ¿Y para qué? La segunda pregunta, ¿para qué llegó la tormenta? Pues esa tormenta llegó para que Dios fuera glorificado. Porque Pablo le revela la palabra de Dios y gracias a esa palabra llegan sanos y salvos a tierra firme, ¿verdad? Así que dejémonos aconsejar por Pablos, por personas que saben más que nosotros, que ya han recorrido un trayecto en la vida que nosotros no hemos recorrido. A veces nos fiamos tanto en nuestra propia prudencia, en lo que vemos, en lo que creemos, en lo que nos contaron, y nos metemos en tempestades. Dejémonos guiar, asesorar por aquellos que saben más que nosotros, por personas en el liderazgo, tanto en el liderazgo natural como en el liderazgo espiritual. El mundo está siendo azotado por tempestades, ¿verdad? Por tormentas, por pandemias, por desastres naturales. Lo vemos que es una realidad. La humanidad está perdida, sin saber qué hacer, sin saber qué rumbo tomar, qué dirección tomar. Y hay muchas personas que toman decisiones equivocadas y no están dispuestas a recibir la dirección de Dios para sus vidas. Yo le pido a Dios hoy que nosotros podamos ser como Pablo, agentes de salvación para nuestro entorno y que se pierdan los barcos, pero que se salven las vidas, ¿verdad? Tercera tempestad. La tempestad que sucede por causas naturales. Y podemos leer en Mateo 14, nos vamos al Evangelio de Mateo. Jesús anda sobre el mar, del 22 al 33. Jesús le pide a sus discípulos que suban a la barca y vayan delante de él hasta la otra orilla, mientras que él estaba despidiendo a la multitud, porque había acabado de suceder el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, había ahí una multitud de gente y él quedaba despidiéndolas. Entonces, cuando ya están despedidas esas multitudes, sube al monte a orar y sube solo, y en ese momento los discípulos se encuentran en el medio del mar, en el barco, siendo azotados por una tempestad que se levanta, unas olas tremendas que quieren anegar ese barco, y ellos eran pescadores, estaban acostumbrados al mar, pero ellos no tenían como nosotros la app del tiempo en nuestro móvil y no podían ver el tiempo que iba a hacer, ¿no? Nosotros tenemos suerte en ese sentido y llevamos paraguas, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se produce la tempestad? Por causas naturales. Esa tempestad se produjo por causas naturales. Y yo estuve investigando un poquito sobre el mar de Galilea y el mar de Galilea es un lago que tiene un clima muy inestable. Entonces, sobre todo en verano hay fuertes vientos que encrespan las olas y esas olas llegan a 2 metros, y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Una situación natural, una tempestad natural. Pero el barco empieza a tambalearse, las olas se levantan y muchas veces llegan a nuestra vida
esas tempestades naturales, el desempleo, una enfermedad, luto, una pérdida, un hijo que toma malas decisiones, problemas en las relaciones, tempestades. Y llegan y nos sorprenden, y nos afligen, y nos ponen tristes, nos cambian la vida, y nos produce miedo. Miedo es la palabra muchas veces que uno enfrenta cuando está viviendo esa tempestad. Pero lo peor de todo es que Jesús no estaba en el barco. Estaban solos. Y dice el versículo 25 de Mateo 14, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En el momento más oscuro de la noche, que es la cuarta vigilia, que es en ese momento que antecede al amanecer, en la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro, se levanta esa tempestad. Y tú te has fijado que los problemas, cuando vienen los problemas más grandes en tu vida, se ve todo muy oscuro, se ve todo negro. Y Dios nos acerca. Te encuentras solo, te encuentras en soledad y te preguntas: ¿dónde está Dios? Que no viene, no viene. Y te invade el miedo, nos invade el miedo. Y si el problema es económico, dices: si Dios promete bendecirme, pero ¿dónde están esas bendiciones? Y si el problema es tu enfermedad, dices: yo sé que por su llaga fuimos sanados, que Él... proclamas todas las palabras de sanidad, pero ¿dónde está? ¿Dónde está mi sanidad? ¿Cuándo va a venir mi sanidad? Y así sucesivamente nos vamos preguntando: ¿dónde está Dios en medio de mi necesidad, en medio de mi tempestad? Quizás sabemos que Dios está, pero el panorama está tan oscuro que no alcanzamos a distinguir. El miedo nos domina, la inseguridad, lo grande que es el problema. Y todo esto hace que distorsionemos la imagen de Dios, que tengamos una imagen distorsionada como aquellos discípulos que estaban en la barca y que pensaron que era un fantasma cuando Jesús llegó caminando. Ellos dijeron, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces vemos a Dios distorsionado? Dios se olvidó de mí. O Dios me castigó. Eso es una distorsión de la imagen de Dios. Estoy así porque Dios me castigó. Mira, si Dios quisiera castigarnos, que no estábamos aquí nadie, estaríamos todos muertos. Imágenes distorsionadas de nuestro Dios que vienen cuando estamos atravesando tempestades como esta. Y olvidamos también, una imagen distorsionada es olvidar los milagros y las bendiciones vividas, así como aquellos discípulos estaban olvidando aquel milagro increíble que había sido la multiplicación delante de sus ojos de los panes y los peces, un fenómeno impresionante. Acababan de ver unos milagros increíbles, sanidades increíbles, pero estaban llenos de miedo y de inseguridad que les producía ver a Jesús de una manera distorsionada. Jesús se acerca andando para decirles algo que ellos todavía no sabían. Y lo primero que Jesús le dice es: tened ánimo. Porque lo primero que perdemos cuando pasamos una tempestad es el ánimo. Le damos la entrada al desánimo, al temor. Por eso Jesús dice: tened ánimo. Y en medio de tu tempestad, Jesús te dice hoy: ten ánimo, levanta tu ánimo, anímate, anímate. Y también les dice: no temáis, porque Jesús sabe que el temor echa fuera el amor. Echa fuera el amor. La Biblia dice: el amor echa fuera el temor, pero también el temor echa fuera el amor. Es recíproco. Y les dice: no temáis, porque
también Jesús sabe que el temor es el resultado de no conocer a Jesús. Y Pedro, en un alarde ahí de valentía, de fe, se lanza al mar y le dice: Jesús, si tú eres, di que yo vaya caminando y caminaré. Entonces entra en el agua, pero ya sabéis que empezó a mirar las circunstancias, la tempestad, no puestos los ojos en Jesús, y se hundió. Entonces Jesús lo toma de la mano, lo rescata del agua y los dos entran juntos en la barca y el viento se calma. En ese momento que entran en la barca, el viento se calma. La lección había terminado. Hasta el viento supo que la lección había terminado para aquellos discípulos. Y dice el relato que los discípulos le adoraron y le dijeron, en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y Jesús te dice a ti hoy: no temas. El temor es enfocarse en el problema, en lo que el problema es para ti y no en quién es Jesús para ti. Podemos enfocarnos en el gran problema o podemos enfocarnos en el gran Dios. ¿En quién quieres enfocarte tú hoy? ¿En tu gran problema o en tu gran Dios? Tal vez tú estás también en esa cuarta vigilia de la noche, en ese momento de la noche más oscuro, pero se aproxima el amanecer, se aproxima el tiempo. En unos momentos todo se va a aclarar. En unos momentos vas a ver el propósito de Dios en tu vida, el propósito para esa situación difícil que estás atravesando, para esa enfermedad, para ese desempleo, para lo que estás atravesando. ¿Por qué vino la tempestad? Para probar la fe de los discípulos. Era necesaria ser probada. Era necesario que ellos supieran si estaban enfocándose en su problema, en su gran problema, o estaban enfocándose en su gran Dios. ¿Y qué debemos hacer en medio de la tempestad? ¿Para qué? Para levantar nuestra fe, para tener ánimo, para seguir luchando. Cuando el temor llame a tu puerta, porque muchas veces el temor hace, dile a fe que vaya a abrir. ¿Qué te parece? Me gustó esa frase. Cuando el temor llame a tu puerta, dile a fe que vaya a abrirle. Tenemos un Dios increíble, un Dios misericordioso, un Dios que nos ve navegar en nuestro barco, que quiere enseñar a que confiemos en Él, quiere enseñarnos una lección. Y si tenemos fe, si creemos en su poder, cuando menos lo esperemos, Él surge y nos lleva a nuestro destino, al otro lado. Amén. Y la cuarta y última tempestad es una tempestad que es enviada por el mismo enemigo, una tempestad que viene directamente planificada del mismo infierno para destruirnos, y ya veremos por qué. Y está en Marcos, bueno, está en diferentes evangelios, pero vamos a la de Marcos. Marcos 4, en Marcos 4, del versículo 35 al 41. Y esta es una ocasión en que Jesús y sus discípulos entran en el barco para ir al otro lado del mar. Al otro lado del mar está la región de Gadara. Y durante el viaje se levanta una tempestad, un viento increíble que anegaba el barco. El agua llenaba, las olas entraban en el barco. Y los discípulos empiezan a desesperarse creyendo que van a morir. Y mientras, ¿qué sucede en el barco? Que Jesús duerme. Jesús duerme. Entonces llegan los discípulos asustados, atemorizados, a junto de Jesús y le dicen: despierta, ¿no te preocupas? ¿No estás preocupado por nosotros? Vamos a morir. Vamos a morir.
Entonces, dice el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos se asustaron. Jesús, Jesús, ¿no te preocupas? ¿No te das cuenta de que vamos a morir aquí todos? Y él les dijo, ¿pero por qué estáis atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Y él se levanta, reprende al viento, le ordena con una palabra que se calle al mar y lo obedecen y ellos se asombran y dicen, ¿quién? Entonces temieron con gran temor, versículo 41, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y si continuamos en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podría atarle ni aun con cadenas. Allí se encuentra una misión, la misión de Jesús, que iba con sus discípulos porque había una nueva etapa. La nueva etapa era una etapa totalmente diferente a la anterior y el enemigo se iba a oponer porque había un cambio de etapa. La tormenta era ese punto de transición, ese punto de cambio. Y esa tempestad había sido provocada por el enemigo porque saben que iban a un lugar de batalla, a un lugar en donde algo iba a suceder. ¿Por qué sucedió la tempestad? Porque el enemigo quiere destruirnos y quiere abortar un plan de Dios, porque si el Señor te va a llevar de una fase, de una etapa en la que estás a otra, de más poder, de más unción, de más autoridad, el enemigo se va a levantar sobre tu vida para tratar de oponerse a ese plan. En tiempos de transiciones, en tiempos de cambios, cuando Dios te va a llevar de un lugar en el que estás a otro de mayor autoridad, de mayor unción, el enemigo se va a levantar sobre tu vida y va a intentar abortar el plan de Dios sobre ti. Aquí había dos fases claras y entre las dos se levanta una tempestad. Y el diablo actúa cuando pasamos de fase, cuando Dios te va a llevar a un lugar, a otro lugar, se levanta un ataque. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el enemigo tiene miedo del pueblo de Dios. El enemigo tiene miedo de lo que vas a hacer. Tiene miedo de lo que tú te propones hacer y lo que Dios va a hacer con tu vida. Tiene miedo. Así que se levanta. Y en el Evangelio de Marcos lo vemos muy claro. Vemos muy claro en los capítulos anteriores a la tempestad, vemos que esto es una etapa de llamamiento de los 12, de un tiempo de formación, un tiempo de enseñanza, un tiempo tranquilo. Pero ahora, a partir de la tempestad, viene un tiempo rápido, viene un tiempo de milagros, viene un tiempo de unción, viene un tiempo en donde el endemoniado es liberado, donde la hija de Jairo es resucitada, donde la mujer del flujo de sangre es sanada, donde hay también la multiplicación de los panes y los peces, donde es un tiempo rápido, porque a Jesús le queda poco tiempo, la muerte se está aproximando. Y entre una etapa y la otra etapa se levanta ahí la tempestad para abortar el plan que venía a continuación. Así que tú también tienes que examinar si estás pasando una tempestad y a lo mejor estás en ese momento. En ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa tempestad? Para superar una prueba que nos va a llevar a otro nivel de fe, a un nuevo nivel de unción, a un nuevo nivel de poder. Y quizá la tempestad que estás atravesando sea esa, porque puede ser para ti un tiempo de transición en el que Dios te va a levantar a un lugar, a otro nivel. Y yo a veces lo veo cuando hay personas que
Hay personas que Dios está levantando para liderar células, para liderato, y de repente ves que algo está sucediendo que intenta frenar, abortar el plan de Dios. Y ahí vemos claramente que es el enemigo que se opone, porque sabemos que Dios va a hacer algo con esa persona, que Dios lo está llamando, que hay un llamamiento de parte de Dios, y el enemigo tiene miedo, ¿sabes? Tiene miedo. ¿Y qué quiere? Sacudir tu barco para hacerte retroceder, para hacerte no avanzar, para que vayas para atrás, para que te asustes. Así que levántate, si esta es tu situación, plántate con autoridad delante del enemigo y habla a la naturaleza, a los fenómenos naturales, como hizo Jesús, y le dices: cállate, enmudece y ponte quieto. Amén. Ponte quieto. Pasemos al otro lado sin temor. Sin temor. No permitas que el enemigo interfiera en el plan de Dios, en el propósito de Dios que tiene para tu vida. Amén. Y sea cual sea la tempestad que estás atravesando, Dios está al control. Dios está al control de tu vida. Y tus decisiones en medio de la tempestad, lo que tú decidas, te van a llevar a un destino de bendición o de calamidad. Escucha bien. Según la decisión que tú tomes en medio de tu tempestad, el destino va a ser de bendición o de calamidad. No permitamos que el enemigo interfiere. Si estás en tempestad, tienes que entender que esa tempestad no ha venido para destruirte, ha venido para desarrollarte. No ha venido para destruirte, ha venido para desarrollarte, y para desarrollar tu llamamiento, para desarrollar el plan de Dios, para darte dirección, para desarrollar tu fe, para que puedas pasar a otro nivel con más función, con más autoridad, con más poder. Así que pide a Dios, en medio de la tempestad, la estés pasando ahora o lo pases en lo sucesivo, pídele a Dios que te ayude a discernir qué tipo de tempestad estás atravesando. ¿Qué tipo de tempestad atraviesas? Y el propósito de Dios para ella, el propósito de Dios para que tomes decisiones sabias, para que te lleven a una vida bendecida, a una vida con propósito. Amén. Amén. ¿Todos de acuerdo? Amén. Pero si tú hoy estás aquí y no conoces a Jesús y vives una vida sin Jesús, eso sí que es vivir un mar bravo. Eso sí que es tempestades tremendas. Porque lo peor no es vivir la tempestad, sino vivirla solo, sin Jesús en tu barca, sin Jesús a tu lado, sin aquel que tiene la autoridad para callarlas, para frenarlas, para vencerlas. Y quizá hoy tú te encuentras como aquel barco, llevado por cualquier viento, a la deriva. Y yo te reto en esta mañana: puedes seguir sin Cristo o puedes abrirle la puerta de tu barca. Puedes ponerle ¿cómo se llama? La pasarela. Ponle a Jesús una pasarela para que el Rey, el Todopoderoso, el gran yo soy, el que te dice no temas, el que te dice yo soy, el que te dice yo estoy contigo, pueda entrar en tu barco y hacer la travesía contigo, para que tu nave llegue al buen puerto, a puerto seguro. ¿Quieres decirle hoy a Jesús que entre en tu barco? ¿Quieres decírselo? Si es así, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, he vivido mucho tiempo solo, afrontando las tormentas de la vida, las tempestades en soledad.
Pero hoy quiero pedirte que tú entres en mi vida, entres en mi barco, me acompañes para no dejarme nunca más y puedas navegar para llevarme a puerto seguro, al destino que tú te has propuesto para mi vida. Yo te entrego mi vida y te pido que tú me acompañes en todos los trayectos de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración por primera vez, a mí me gustaría orar por ti, me gustaría bendecirte, me gustaría regalarte una porción de la Escritura. Por eso aquí te espero, para conocerte, para saludarte, para orar por ti, para bendecirte y para que tú también entres a remar con nosotros en este barco que tiene una misión de alcanzar esta ciudad y esta tierra para Cristo, porque este es un barco también en el que todos navegamos. Que Dios os bendiga y os guarde de las tempestades de la vida. Amén. Amén.